Bienvenidos al canal de Borobok. En esta ocasión haremos un ranking de las peores atrocidades cometidas por la Iglesia Católica a través de la historia. Es bastante penoso tener que hacer un top como este, pues se supone que una institución religiosa debería estar al servicio de la humanidad, y no aprovecharse de ella, para sus deseos egoístas. En mi opinión personal, creo que esta iglesia es una de las peores catástrofes que le ha tocado sufrir a nuestra sociedad. Pienso que ya no debería existir, al igual que otras congregaciones y credos. Afortunadamente, cada vez hay menos personas creyentes. Excepcionalmente, no haremos un conteo, pues considero que no hay una peor que la otra. Todas son igualmente atroces. Bueno, vamos con este lamentable ranking. La Santa Inquisición. Este término se refiere a las instituciones eclesiásticas que suprimían la herejía a partir de la Edad Media hasta 1800, o sea casi 7 siglos de persecución a personas señaladas como brujas, homosexuales, herejes, blasfemos, vagos, borrachos desobedientes y hasta animales. Los juicios dictados por la Santa Iglesia incluían acarreos, vejaciones, torturas y la humillación pública para después quemar el cuerpo al martirizado. Los métodos y objetos de tortura eran diversos dependiendo del caso, pero los más sobresalientes eran la dama de hierro, que no era más que un ataúd lleno de clavos, que se enterraban en el cuerpo al cerrarlo, y la cuna de Judas, que era una pirámide puntiaguda de hierro o madera, donde se dejaba caer a la víctima sentada. La cacería de brujas. Alrededor de 100.000 personas fueron bestialmente asesinadas entre el siglo XVI y XVIII por la Iglesia Católica, quien orquestó una de las más espantosas masacres de la historia mediante la persecución y tortura principalmente a mujeres señaladas por practicar brujería, bajo la doctrina de que habían sido procreados por Satanás. La Iglesia presionó a la población para denunciar cualquier signo de brujería como lunares en el cuerpo, blasfemias, temor a los interrogatorios y saber nadar, puesto que solo el diablo podía enseñar a dominar el agua, los cuales eran motivos suficientes para ser sospechosos y capturadas por la gente común que, manipulada por las ideas clericales, asesinaba a las víctimas flagelándolas, torturándolas, desollándolas, castrándolas, destripándolas, descuartizándolas, asfixiándolas o triturándolas. Las cruzadas. Estas campañas militares orquestadas desde el Vaticano tuvieron como objetivo restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa entre el siglo XI y XIII, aunque algunas se prolongaron hasta el siglo XV en España y el oriente de Europa. Fue una intensa persecución infame que duró más de 200 años y se cobró la vida de miles de seres humanos, musulmanes primordialmente, pero también judíos, rusos, eslavos, paganos, mongoles, cristianos ortodoxos griegos, prusianos, cátaros y en general todo aquel considerado infiel por no practicar el cristianismo y oponerse a los mandatos del Papa. La conquista del Nuevo Mundo. La evangelización del Nuevo Mundo, entre comillas, estuvo plagada de abusos y atrocidades. La imposición de la religión católica en América implicó la destrucción del legado cultural y religioso de las culturas prehispánicas. Los indios eran considerados en muchos casos herejes por su natural cosmovisión y, junto con los conquistadores, la Iglesia Católica solapó y en algunos casos fue parte del maltrato y asesinato de innumerable cantidad de personas que se rehusaban a adoptar las nuevas costumbres extranjeras. Los Legionarios de Cristo. En 1941 en la Ciudad de México fue fundada por Marcial Maciel, la congregación católica con derecho pontífico más escandalosa de la historia contemporánea de la Iglesia. En 2006 su fundador fue removido por el Papa Benedicto XVI, sin razones específicas, pero en 2009 los superiores de la Legión reconocieron en un comunicado público que su fundador, Marcial Maciel, había incurrido en actos inmorales como abusos sexuales a seminaristas y menores de edad, relaciones estables con mujeres, con las que procreó hijos de los que también abusó, así como fraude, extorsión y drogadicción. Este hombre aberrante murió a los 87 años en Estados Unidos, sin haber sido juzgado por la ley ni por la misma Iglesia, a la que se le imputa, bajo el mandato de Juan Pablo II, haber callado al respecto, aún teniendo conocimiento de los hechos. Las indulgencias. Las indulgencias son los diversos grados de remisión de las penas de los pecados que ya han sido perdonados. Las indulgencias se dan, no se venden, a cualquier persona que realice un acto cristiano, sobre todo haciendo una buena obra para otra persona, o por decir una oración.
Sin embargo, algunos obispos de la Iglesia Católica vieron las indulgencias como una muy buena manera de hacerse ricos, y les funcionó magníficamente. Amenazar a una persona ignorante con el fuego eterno, y él te dará un poco de dinero para sentirse seguro de nuevo. Se puso ridículamente fuera de control desde aproximadamente el año 500, hasta que Martín Lutero habló en contra de ellas en su tesis 95, en 1517. Uno de los más notorios abusadores de esta práctica fue un hombre llamado Johann Tetzel, a quien se atribuye esta infame frase: tan pronto como una moneda suena en el cofre, un alma sale del purgatorio. La matanza de científicos y líderes. Fueron cientos de científicos y líderes en diferentes áreas que sucumbieron, al no estar en sintonía con la Iglesia Católica. Entre ellos podemos destacar los ejemplos de Galileo Galilei, que es uno de los momentos más infames y vergonzosos de la historia católica. Él descubrió, a través de su telescopio refractor de su propio diseño, que Júpiter tenía lunas, y que estas lunas orbitan alrededor de Júpiter y no de la Tierra. ¿Esto qué significaba? Que las órbitas se basan en la gravedad, y no en alrededor de la Tierra, como predicaba la Iglesia. Resultado: arresto domiciliario durante 9 años y su cuerpo fue inhumado. La Iglesia Católica, a través de los milenios, ha atrasado el progreso de la humanidad en siglos, y de esta misma manera hacerles la vida imposible a todos los científicos, hombres de ciencia y líderes. Otros ejemplos son Giordano Bruno, Miguel Servet, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Juana de Arco, García de Horta, Pietro d'Abano, Giulio Cesare Vanini y muchos más. Abuso sexual y pedofilia. Los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia hacen referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros de la Iglesia, en contra de menores de edad, que van desde los 3 años, e involucran, en la mayoría de los casos, a niños de entre 11 y 14 años de edad. Estos crímenes pueden incluir sexo anal o penetración oral. Los casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países, resultando en la persecución de los pedófilos y demandas civiles contra las diócesis de la Iglesia. Muchos de los casos salen a la luz pública varias décadas después de los hechos. Las demandas ante las autoridades han sido hechas también contra la jerarquía, quien en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones, además de no reportar y de hecho, encubrir a los sacerdotes pedófilos, moviéndolos de parroquias en parroquias, para evitar su detención y juicio. A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado el número de denuncias por abuso sexual infantil, en todas sus variedades por parte de religiosos católicos. En los últimos años, han cobrado relevancia los casos de Irlanda, Estados Unidos, América Latina y Alemania, donde las autoridades locales han encontrado culpables a sacerdotes de miles de acusaciones de pedofilia. El Opus Dei. La Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei es una institución perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002 por Juan Pablo II. También es denominado la obra, ya que el término latino Opus Dei significa obra de Dios. Entre los hechos atroces que comete esta congregación están daños psicológicos a sus fieles, miembros y seguidores. Animar a los miembros numerarios a romper contacto con sus amigos y familiares en favor de contactos dentro del grupo. Amenazar a los miembros que intentan abandonar. Especialmente miembros numerarios, que a veces son derivados a psiquiatras o psicólogos pertenecientes a la obra, para tratar sus problemas vocacionales. Deben entregar todo el dinero que ganen a la organización y hacer testamento a su favor. Prácticas como la mortificación corporal que implica el empleo del cilicio. Esta práctica es reforzada por la historia de que, Escrivá de Balaguer se aplicaba tanto estas prácticas, que dejaba rastros de sangre en las paredes de su habitación, entre muchas otras prácticas barbáricas. Como hemos podido ver, estas costumbres ya no tienen cabida en nuestra sociedad. Es nuestro deber como seres humanos pensantes y racionales, terminar con estas instituciones que atrasan el progreso de la humanidad, dañan física y psicológicamente a sus fieles y seguidores, y se aprovechan de la ignorancia y falta de preparación de la población. Agradecería tus comentarios y cuéntanos si tienes alguna experiencia, tanto a favor o en contra de la Iglesia Católica. Suscríbete, comparte y comenta. Es gratis y nos permite seguir subiendo material como este.
Se despide afectuosamente, Borobok.